Amados hermanos de Ríos de Agua Viva, que el Señor les bendiga grandemente. Que su gracia y su paz sean sobre cada uno de ustedes y de sus familias. Es una bendición el poder estar nuevamente reunidos para alabar y bendecir el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso les invito en este momento a que leamos en el libro de Colosenses, capítulo 1, a partir del versículo 15, que dice lo siguiente: Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Él ya existía antes de que las cosas fueran creadas y es supremo sobre toda la creación. Porque por medio de Él, Dios creó todo lo que existe en los lugares celestiales y en la tierra. Hizo las cosas que podemos ver y las que no podemos ver, tales como tronos, reinos, gobernantes y autoridades del mundo invisible. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él ya existía antes de todas las cosas y mantiene unida toda la creación. Cristo también es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Él es el principio supremo sobre todos los que se levantan de los muertos. Así que Él es el primero en todo, pues a Dios en toda su plenitud le agradó vivir en Cristo, y por medio de Él, Dios reconcilió consigo todas las cosas. Hizo la paz con todo lo que existe en el cielo y en la tierra por medio de la sangre de Cristo en la cruz. Cristo, justicia de Dios, Hijo del hombre, Hijo de Dios, el reino es de Él. Cristo, sacrificio de amor, glorificado ahora está, el reino es de Él, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límites. Ha venido el poder y la majestad del Rey, el reinado, el dominio, el poder y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios. Cristo es el amor de Dios, su gracia y palabra Él nos reveló. Cristo, la santidad de Dios, glorificado ahora está, el reino es de Él, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límites. Ha venido el poder y la majestad del Rey, el reinado, el dominio, el poder y la autoridad del reino
son de Cristo, justicia de Dios, y su reino no tendrá fin, y su gloria sin límites. Ha venido el poder y la majestad del Rey, el reinado, el dominio, el poder y la autoridad del reino son de Cristo, justicia de Dios. Son de Cristo, justicia de Dios. Son de Cristo, justicia de Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6 en adelante dice: así que alégrense de verdad. Les espera una alegría inmensa, aunque tienen que soportar muchas pruebas por un tiempo breve. Estas pruebas demostrarán que su fe es auténtica. Está siendo probada de la misma manera que el fuego prueba y purifica el oro, aunque la fe de ustedes es mucho más preciosa que el mismo oro. Entonces su fe, al permanecer firme en tantas pruebas, les traerá mucha alabanza, gloria y honra en el día que Jesucristo sea revelado a todo el mundo. Ustedes aman a Jesucristo a pesar de que nunca lo han visto. Aunque ahora no lo ven, confían en Él y se gozan con una gloriosa e indescriptible alegría. La recompensa por confiar en Él será la salvación de sus almas. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad en mi vida. Estás obrando tu perfecta voluntad. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti, puedo ser feliz.
porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad, porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. En mi vida estás obrando tu perfecta voluntad. Así es, Señor. Juan capítulo 10, el Señor nos dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. Yo soy el buen pastor. Conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como también mi Padre me conoce a mí y yo conozco al Padre. Así que sacrifico mi vida por las ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Les doy vida eterna y nunca perecerán. Nadie puede quitármelas, porque mi Padre me las ha dado, y Él es más poderoso que todos. Nadie puede quitarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Cerca de ti yo quiero estar, para escuchar tu voz y aprender de ti. Quiero ser un reflejo de tu amor. Yo quiero vivir solo en tu voluntad, Jesús. Eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Jesús, eres mi buen pastor, tú conoces mi camino, Jesús. Puedo confiar en ti, oh mi Dios, me rindo hoy. Oh mi
mi Dios, me rindo hoy. Oh, mi Dios, me rindo hoy. Amado Padre Celestial, gracias por el privilegio que tenemos de poder dar para tu obra. Bendice, Señor, nuestras ofrendas y recíbelas como un acto de acción de gracias y adoración agradable a ti. En el nombre de Jesús. Amén. Buenos días, mis hermanos. Nuevamente nos reunimos a través de este medio para exponer la palabra del Señor. Así que le damos la más cordial bienvenida a este tiempo. En la mañana de hoy vamos a exponer la palabra de Dios y hemos titulado La práctica de la vida del Espíritu. Como hemos nosotros comentado en otras ocasiones, la vida cristiana comienza con el nuevo nacimiento. Recordemos ese episodio de Jesús y Nicodemo que está en el capítulo 3 de Juan. El Señor habla de esa necesidad de nacer de nuevo. Lo habla como una necesidad, algo indispensable para poder ver el reino de Dios, para poder entrar en el reino de Dios. Y bueno, y haciendo una analogía con lo que significa el nacimiento natural en los seres humanos, bueno, el ser nace, comienza un proceso, después que nace comienza con un proceso de desarrollo y de crecimiento hasta llegar a la edad madura. De la misma manera, cuando nosotros nacemos espiritualmente, cuando nacemos de nuevo, comenzamos como bebés en Cristo y entramos en ese proceso de crecimiento y de desarrollo de la mano del Espíritu Santo que nos ha sido dado para transformarnos, y el Espíritu Santo nos va llevando paso a paso hasta llegar a ser semejantes a Cristo. Esa es su intención, esa es una de las metas del Espíritu Santo en nuestra vida, llevarnos a ser tal como Cristo. Nosotros en estas semanas hemos estado tratando diferentes enfoques del discipulado, y me gustaría como repasar el concepto que nosotros manejamos del discipulado. Es una estrategia divina, es un plan elaborado por Dios, es un proceso mediante el cual los seguidores de Cristo somos conducidos por otros hacia una transformación espiritual completa, y así reproducir el carácter de Cristo, reproducir la vida de Cristo. En la mañana de hoy, el texto que nos ocupa se encuentra en la epístola de Gálatas, o la epístola a los Gálatas, capítulo 5, versos del 16 al 26, y vamos a tratar de verlo también a través de esta perspectiva del discipulado. Entonces leemos allí en Gálatas, capítulo 5, versos 16 al 26, en la Nueva Traducción Viviente, dice: por eso les digo, dejen que el Espíritu Santo los guíe en la vida, entonces no se dejarán llevar por los impulsos de la naturaleza pecaminosa. La naturaleza pecaminosa desea hacer el mal, que es precisamente lo contrario de lo que quiere el Espíritu. Y el Espíritu nos da deseos que se oponen a lo que desea la naturaleza pecaminosa. Estas dos fuerzas luchan constantemente entre sí, entonces ustedes no son libres de llevar a cabo sus buenas intenciones. Pero cuando el Espíritu los guía, ya no están obligados a cumplir la ley de Moisés. Cuando ustedes siguen los deseos de la naturaleza pecaminosa, los resultados son más que claros: inmoralidad sexual, impureza, pasiones sensuales, idolatría, hechicería, hostilidad, peleas, celos, arrebatos de furia, ambición egoísta, discordias, divisiones, envidias,
borracheras, fiestas desenfrenadas y otros pecados parecidos. Permítame repetirles lo que les dije antes. Cualquiera que lleve esa clase de vida no heredará el reino de Dios. En cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, paz, alegría, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad, humildad y control propio. No existen leyes contra esas cosas. Los que pertenecen a Cristo Jesús han clavado en la cruz las pasiones y los deseos de la naturaleza pecaminosa y los han crucificado allí. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. No nos hagamos vanidosos, ni nos provoquemos unos a otros, ni tengamos envidia unos de otros. Entonces, una de las primeras cosas que vemos aquí es esa dualidad que se presenta en este texto. Pero vamos a orar, vamos a entregar este tiempo en las manos del Señor y de manera que podamos tener un entendimiento claro de lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Bendito y amado Padre, bendito Dios, queremos primeramente adorarte, darte gracias por tu gracia salvadora, por tu misericordia para con nosotros, por tu bondad para con nosotros. Y queremos, Señor, poner este tiempo delante de ti. Queremos pedirte que sea tu Espíritu que nos guíe a exponer tu palabra de una manera precisa, una manera ungida, para que todos podamos ser beneficiados, alimentados con tu palabra. En el glorioso nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces lo primero que nosotros vemos que hay una dualidad, algo que tenemos que entender. Existe una dualidad en el cristiano y se manifiesta de la siguiente manera. Tan pronto como nosotros hemos tenido ese entendimiento claro de nuestra condición espiritual, de nuestra enemistad que nosotros teníamos con Dios, éramos enemigos de Dios porque hacíamos cosas contrarias a su voluntad, y hemos tenido ese entendimiento claro de que por nuestra propia cuenta nosotros no podemos salvarnos. Y hemos entendido que solo a través de nuestra fe puesta en Cristo y en la obra de la cruz del Calvario y su resurrección, nosotros entonces tenemos vida eterna. A partir de ese entendimiento se produce pues lo que nosotros conocemos como el nuevo nacimiento. Comenzamos, como decíamos antes, como bebés en Cristo. Y comienza a producirse una transformación espiritual de toda nuestra existencia. Y una de las cosas importantes de esa transformación es que nosotros fuimos hechos libres del poder del pecado. Lo que antes no podíamos, ahora con esa transformación, con ese cambio, con esa nueva naturaleza, ese nuevo nacimiento, esa nueva criatura que somos en Cristo, entonces hemos sido hechos libres del poder del pecado. Es decir, que todas esas manifestaciones pecaminosas no nos controlan o no deberían controlarnos. Tal como lo expresa también el apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 6, voy a leer de los versos 6 al 8, que dice: sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo, fuimos libertados del poder del pecado. Dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Entonces, de manera que, siendo ya nuevas criaturas en Cristo, nosotros, ya el pecado no tiene poder sobre nosotros. Ya el pecado no es nuestro Señor. Ya el pecado no nos puede controlar. Sin embargo, también existe otra realidad, que aún tenemos la vieja naturaleza pecaminosa con nosotros. Por eso es que hablo de esa dualidad. Tenemos la nueva criatura en Cristo que somos, por haber sido redimidos, por haber tenido ese entendimiento claro de cuál es nuestra salvación en Cristo. Sin embargo, el hombre natural permanece, está allí todavía. Digamos, la herencia de ese Adán después de la desobediencia, de quien somos nosotros todos descendientes. Somos descendientes de ese Adán que
desobedeció al Señor y que fue expulsado de su presencia. Entonces, ese ser, esa naturaleza pecaminosa sigue estando presente y va a estar presente hasta la redención plena. Nosotros estamos seguros de que va a ser así. Leemos también en Romanos capítulo 8, versos 22 al 24, dice: porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestros cuerpos. Es decir, que cuando nuestro Señor Jesucristo se manifieste, seremos transformados, como también Pablo le explica más adelante en otras epístolas, seremos transformados y ya seremos libertados también de esa naturaleza pecaminosa que todavía está presente en nosotros. Entonces vivimos en esa dualidad, en ese nuevo nacimiento y también con esa naturaleza que está allí todavía presente. El tercer aspecto que tenemos que decir con respecto a esto es que estas dos naturalezas luchan entre sí. Hay una lucha que hasta pudiésemos decir que es una lucha titánica, una lucha tremenda entre estas dos naturalezas. Una de las porciones muy controvertidas, por cierto, también del apóstol Pablo en la epístola a los Romanos, capítulo 7, lo explica de una manera bastante dramática. Dice en los versos del 15 al 22, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley de Dios es buena, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, es decir, mi naturaleza pecaminosa, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. En fin, gracias que tenemos a Cristo, porque de lo contrario nosotros no pudiésemos ser hechos libres del poder del pecado. Por supuesto que aquí Pablo lo manifiesta de una manera dramática porque quiere expresar precisamente esa lucha que hay entre esa nueva naturaleza que debe crecer, que debe fortalecerse, y esa naturaleza pecaminosa que debe ser disminuida. Hay una ilustración muy común que se ha escuchado en el pasado de que esto es como similar a tener dos perros. A cuál de los dos alimentas más y cuál de ellos va a crecer y cuál de ellos va a estar más fuerte. Pero a mí me gusta quizás pensar en un perro y en un lobo, poniendo al lobo como la naturaleza pecaminosa. Si nosotros alimentamos al perro, va a ser el perro, por su característica de ser fiel con el hombre, de ser el amigo del hombre, lo va a ayudar, etc. Y el lobo, mientras nosotros no lo alimentamos, él va a disminuir, se va a debilitar. Pero si nosotros alimentamos al lobo, nos va a atacar y nos va a destruir. Entonces, de manera que estamos en esta situación, en este resumen un poco de este aspecto de lo que es la vida cristiana, que en ciertos momentos, como decía al principio, puede llegar a ser unas luchas tremendas en nosotros mismos. El segundo aspecto que quisiera mencionar en la mañana de hoy es el tema relacionado con lo que es la esencia del discipulado, y quiero recordar ese llamado que el Señor Jesucristo nos hizo a todos los cristianos, a todos los que hemos creído en Él. Mateo 28:20 dice textualmente: enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que les he dado, y tengan por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Entonces, lo que nosotros venimos repitiendo
Y quisiera volver a colocar lo que es el significado del discipulado, que quizás para algunos es tener unas clases de alguna guía, y una vez que se termina esa guía de 3 sesiones, de 4 sesiones, lo que sea, ya ha cumplido con lo que es el discipulado. Nosotros no lo vemos así. La palabra de Dios nos enseña algo diferente. Y repito, pues lo que es ese concepto que nosotros manejamos de lo que es el discipulado, que es primero que una estrategia divina. Dios diseñó esa estrategia, es un plan elaborado por Dios, y también lo vemos como un proceso mediante el cual todos nosotros, los seguidores de Cristo, somos conducidos por otros hacia una transformación espiritual completa para finalmente parecernos más a Cristo y reproducir su carácter, reproducir su estilo de vida. Entonces, todos nosotros somos discípulos de Cristo y participamos precisamente en esa estrategia divina. Participamos primero entendiendo esta estrategia, obedeciendo la estrategia, viviendo, modelando esta estrategia y enseñando también a otros esta estrategia. Me gusta mucho recordar lo que es el modelo de Esdras. El modelo de Esdras, capítulo 7, verso 10, que dice: así fue porque Esdras había decidido estudiar y obedecer la ley del Señor y enseñar sus decretos y enseñanzas al pueblo de Israel. Ese es el modelo de Esdras, es estudiar la palabra, entender la palabra, vivir esa palabra y también enseñarla. Y yo añadiría enseñarla y modelar esa palabra. Ahora bien, regresemos al pasaje que nos ocupa, que nos enseña el pasaje de Gálatas, capítulo 5, del 16 al 26. Bueno, ahí vemos 2 caminos, vemos 2 estilos de vida, pero solo una de ellas representa la verdadera vida cristiana. Entonces, lo primero que nos muestra el texto es la vida guiada por el hombre natural. Es permitir, es dejar que esa naturaleza pecaminosa gobierne. Eso es dejarse llevar por esos impulsos de esa naturaleza que lo que desea es el mal, porque como hemos leído anteriormente, el mal mora en mí, está en mí, pero está en mí en que yo le dé abertura, que yo le libere esos impulsos pecaminosos y viva bajo esos impulsos. Como dice, vuelvo y repito, esa porción que leí anterior, en Romanos 6, del 6 al 8, dice: porque sabemos que nuestro antiguo ser pecaminoso fue crucificado con Cristo para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Ya no somos esclavos del pecado, pues cuando morimos con Cristo fuimos libertados del poder del pecado. Dado que morimos con Cristo, sabemos que también viviremos con Él. Entonces, aquí, nos tenemos que hacer la siguiente pregunta: pues si alguno no puede controlar eso, si no puede controlar esos impulsos pecaminosos, entonces es necesario que se revise y vea si realmente ha creído en Cristo, si realmente ha sido salvo. Porque la palabra de Dios no se equivoca, ¿no? Una vez que nosotros hemos ido a la cruz de Cristo, hemos dejado allí precisamente esa vida pecaminosa para vivir una vida nueva en Cristo. Y la palabra nos enseña que debemos hacer morir precisamente todos esos hechos, todas esas intenciones malignas que habitaban en nosotros y nos controlaban. Ahora, aun cuando están allí latentes, no nos controlan. El otro aspecto que nos enseña esta porción de Gálatas es que existe una vida guiada por el Espíritu. Y esta vida guiada por el Espíritu es verdaderamente la vida cristiana. En esto consiste la vida cristiana, en dejarse, es entregar el control de nuestra vida al Espíritu Santo, en el entendimiento que Dios conoce absolutamente todas las cosas. Él tiene dominio sobre todo, podemos descansar en Él con toda confianza. Él sabe lo que es mejor para nosotros. Él tiene un propósito de vida para cada uno de nosotros. Y esa es la intención
de que entreguemos la vida en el Espíritu, primeramente es entregar nuestra vida al control del Espíritu Santo para que el Señor nos guíe. También significa que debe haber una comprensión de esta naturaleza de la que estamos hablando, porque nosotros tenemos enemigos. Debemos entender cuáles son esos enemigos. Uno de nuestros enemigos es precisamente nuestra naturaleza pecaminosa. Tenemos como enemigo también el mundo, que está en relación directa precisamente con esa naturaleza pecaminosa, y a Satanás, que es nuestro enemigo y que va a ser siempre nuestro enemigo hasta que Cristo venga. También la vida cristiana tiene que ver con una comprensión de la palabra. Es una búsqueda de la voluntad de Dios en su palabra, y también tiene que ver con la obediencia precisamente a esa palabra. La vida cristiana y la vida en el Espíritu es precisamente una vida de obediencia. Leemos allí en Efesios 4, el 21 al 23, dice: ya que han oído sobre Jesús y han conocido la verdad que procede de Él, desháganse de su vieja naturaleza pecaminosa, de su antigua manera de vivir que está corrompida por la sensualidad y el engaño. En cambio, dejen que el Espíritu les renueve los pensamientos y las actitudes. De manera que hay una acción aquí en este pasaje, hay una acción deliberada de vivir una vida sin pecado, porque ya el pecado ya no es mi Señor. Sin embargo, debemos ir progresivamente, y es la intención del Espíritu Santo, que progresivamente vayamos cambiando esa antigua manera de vivir, esa antigua manera de pensar, y que dejemos que el Espíritu vaya transformando nuestra manera de pensar y a su vez nuestra manera de vivir, nuestras actitudes. En tercer lugar, mejor dicho, lo que sigue de la vida cristiana guiada por el Espíritu es que hay una consecuencia maravillosa, que no hay condenación. O sea, la vida en el Espíritu es una vida sin condenación. Dice en Romanos 8, los primeros 2 versículos, dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, es decir, no andan conforme a esa naturaleza pecaminosa, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida, Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. O sea, que son dos caminos. Son dos caminos, y que el cristiano debe estar bien claro en que existen esos dos caminos, que la vida verdadera cristiana es guiada por el Espíritu Santo, y vamos constantemente aprendiendo y rechazando todos los impulsos de la naturaleza pecaminosa, de manera que estén suprimidos. Porque Dios nos ha dado ese poder. Repito, si en algún momento alguien piensa que no tiene poder para dejar de mentir, para dejar de fornicar, dejar de, qué sé yo, cualquiera de estas cosas que están en la lista que leímos anteriormente, debe entonces revisarse e ir a Dios y de verdad entregar su vida al Señor Jesucristo, entender que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta, sino que necesitamos el poder del Espíritu Santo para librarnos precisamente del poder del pecado. Entonces llegamos un poco al final de esta meditación, y en estas reflexiones finales una de las cosas que me parece muy importante es que el discipulado es un proceso que dura toda la vida. Van pasando los años y vamos viendo esa transformación, que nosotros también participamos en esa transformación. Nosotros no participamos en nuestra salvación, porque incluso hasta la fe para creer en Jesucristo, la fe para creer en ese sacrificio perfecto y en esa resurrección, esa fe en Dios a través de Jesucristo, es una obra de gracia.
no lo hago yo porque quiero, sino porque Dios tuvo misericordia y tocó mi vida y me llevó precisamente a tener ese entendimiento de que estaba perdido y que necesitaba a Cristo desesperadamente. Y cuando yo abro mi corazón, que también es una gracia de Él que yo haya podido hacerlo, entonces soy salvo. No hay nada que yo haga allí, no tengo protagonismo en esa parte. Sin embargo, en cuanto al camino, el camino de salvación es diferente. Yo sí aporto con la intención de dejar que el Espíritu Santo me guíe, dejar que Él transforme mi manera de pensar. Entonces estoy en las manos de Él para hacer su voluntad, para conocer su perfecta voluntad y vivir conforme a lo que el Espíritu me guíe. Entonces es un proceso que va a durar toda la vida. Al principio quizás no logro identificar la voz de Dios claramente. Más adelante la voy entendiendo cuáles son sus prioridades, voy entendiendo que esta vida es pasajera, voy entendiendo que vivo, que existo con un propósito que tiene que ver con su plan perfecto, su reino divino. En fin, voy entendiendo esto, es un proceso que dura toda la vida, y no solamente que dura toda la vida en cuanto a mí, sino que yo también participo en que otros también tengan esos logros, en que otros también, que quizás son creyentes más recientes, puedan entender todas estas verdades, las verdades bíblicas, para que también ellos puedan a su vez, más adelante, también participar en el discipulado de otros. Entonces, una de las cosas que es bien importante para el pueblo de Dios, para todos los que estamos en la vida del Espíritu, en la vida cristiana verdadera, es importante mantener una mente enseñable. Es importante ser flexibles a esa enseñanza que siempre está presente. Siempre el Señor va a estar enseñándonos y nosotros siempre debemos mantener una mente y un corazón enseñables. Que también, como decía antes, podamos aprender de otros, pastores, maestros, mentores que el Señor pone en nuestro camino para que sigamos creciendo y sigamos formándonos, para que al final de cuentas, como es el objetivo final, llegar a ser parte de ese cuerpo de Cristo, llegar a ser tal como Cristo. Y nunca dejar de crecer, nunca dejar de madurar. Se dice que el envejecer, físicamente hablando, es obligatorio, o sea, es algo que nosotros no podemos detenerlo, podemos quizás ayudar un poquito a mantenernos con buena salud y bueno, mejorar en algunos aspectos, pero no vamos a poder parar ese proceso de envejecimiento, eso es algo que es obligatorio, pero lo que sí es opcional es el madurar. Porque debemos tener siempre una actitud abierta a madurar, a crecer, a no permanecer como niños en Cristo eternamente, sino que podamos avanzar. De manera que quería dejarles esto, mis hermanos, y concluir esta meditación en Romanos 12, versículos 1 y 2, que dice de la siguiente manera: sacrificio vivo para Dios, es el título que ponen en algunas versiones. En la traducción viviente dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas, cambiándoles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Bien, mis hermanos, espero que sea de bendición para sus vidas y bueno, oramos al Señor para terminar este tiempo. Bendito Padre, quiero darte gracias, Señor, por este tiempo en el que ministramos tu palabra, tratando de exponerla
Y te pido que seas tú bendiciendo a todo aquel que la ha escuchado, que seas tú tocando sus corazones, que seas tú hablando a cada uno. Y te damos gracias, gracias por tu palabra. Gracias por tu gracia salvadora. Gracias, Señor, por lo que el Espíritu Santo está obrando en nosotros día tras día. Y te pedimos que nos ayudes a mantenernos siempre con una mente y un corazón abiertos y enseñables por ti, para que podamos conocer, como dice este texto que acabamos de leer, conocer tu perfecta voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Que Dios los bendiga, mis hermanos. Dios los guarde.